una enfermedad voluminosa con estos criterios. Cuando tenemos un sitio mayor de 7 centímetros, más de 3 sitios mayores de 3 centímetros, cuando un linfoma de bajo grado tiene síntomas B floridos, un vaso por abajo de la cicatriz umbilical o bien mayor de 16 centímetros medido por tomografía, síntomas de compresión o compromiso a un órgano como puede ser estómago o intestinos, derrame pleural o ascitis, más de 5,000 células por microlitro anormales, menos de 10, y si de manera conjunta tenemos pancitopenia o afección a la médula ósea y una DHL elevada, que es raro encontrarla en los linfomas foliculares. La expresión de BCL2 centrofolicular es lo que nos hace la diferencia con una expresión alrededor de los folículos o intersticial, y es lo que nos va a hacer la diferencia del diagnóstico de un proceso inflamatorio con un proceso neoplásico en los linfomas foliculares. Todos los linfomas, cuando se hace el diagnóstico, se tiene que meter un control negativo que generalmente meten amígdala. Este no es un linfoma folicular, sino es un linfoma de células del manto, pero podemos ver la expresión de BCL2, que es intracelular, la expresión de CD20, que es pericelular, y vemos las expresiones de CD3 de manera intersticial o en los linfocitos intersticiales y no en las células, y esto es a veces para descartar otras neoplasias, que es una citoqueratina. Luego entonces el panel para diagnosticar el linfoma folicular pues es la expresión de CD20, CD3, CD5, CD10, BCL2 y BCL6. Por citometría son casi los mismos marcadores, pero lo más importante es si podemos identificar el rearreglo, ya sea por cariotipo, por FISH o por biología molecular, sería ideal. En estos pacientes, cuando existe duda diagnóstica o encontramos una mayor cantidad de centroblastos o un comportamiento más agresivo, sería ideal hacer Ki-67 y ciclina D1 para poder hacer el diagnóstico diferencial con los linfomas de células del manto. A diferencia de otras entidades, el PET-CT en el linfoma folicular no está clara, no siempre es útil, y solo si lo tuviésemos al diagnóstico y positivo nos ayudaría a seguir evaluando, pero por la baja capacidad de replicación celular de estos pacientes, pues no es adecuado. Aquí sí debemos hacer la estadificación, todavía utilizando el aspirado de médula ósea y la biopsia de hueso. Los pacientes, pues los vamos también a estadificar en los estadios tempranos, sin enfermedad voluminosa y sin síntomas, los vamos a dejar en vigilancia, y los que tienen estadios tempranos o bajos de un solo sitio, pero con enfermedad voluminosa, podemos ya empezar a dar tratamientos. Aquí el tratamiento sí se ha modificado, y hoy día los tratamientos con mayores respuestas y menor toxicidad, pues es la combinación de bendamustina con rituximab, y el mantenimiento con el mismo rituximab, ya sea 8 o 12 dosis distribuidas en 2 años. O también podemos utilizar obinutuzumab, que es el anti-CD20 murino, quimérico, y el anti-CD20 humanizado. Esta combinación también debe ser seguida por un mantenimiento con el mismo fármaco, si damos rituximab y si damos obinutuzumab, idealmente con el mismo medicamento. También podemos utilizar en estadios avanzados R-CHOP más el mantenimiento, aún podemos utilizar el RCBP si no lo tenemos los otros fármacos en nuestras instituciones, el CBP poderlo utilizar con rituximab o con obinutuzumab, ambos con mantenimiento. Bueno, aquí ya terminamos. Vamos a ver algunos de las manifestaciones clínicas de por qué les digo que es tan fácil diagnosticar a estos pacientes. Esta pues sí es un tumor muy pequeño, pero podemos ver
tumores enormes de los pacientes que se dejan, y algunos incluso con o sin síntomas B, como es la pérdida de peso, la diaforesis y la fiebre. Otros pues tienen manifestaciones, sobre todo los de bajo grado, de neuropatía, pacientes que fueron foliculares y se transformaron y ya están llenos de ganglios en todos lados. Las manifestaciones de lo que les decía, de los linfomas difusos de células grandes B cutáneos, con una progresión rápida o muy emaciados, pero con infiltración central. Son otras de las clasificaciones para los linfomas cuando tenemos infiltración en tubo digestivo, que son las de Lugano o las de, para ver si tenemos el tumor, número de ganglios y la infiltración. Las clasificaciones de los factores pronósticos para linfoma de células del manto, y el otro tratamiento que también ha dado resultado en los pacientes, que es a lo que nos referimos con la consolidación o el escalamiento de la terapia, es el trasplante de médula ósea en estos pacientes, y de igual manera el decidir trasplantar a pacientes jóvenes de edad intermedia o de edad adulta, no tenemos un impacto realmente grande ahora que hemos modificado también los acondicionamientos, y estas son la mortalidad relacionada al trasplante en estos pacientes y la sobrevida global en estos pacientes. Estos son algunos de los tumores, como pueden verlos. Ya vean ustedes la manera en que llegan. Entonces, lo difícil de estos tumores es hacer la biopsia, porque tienen que ser biopsias profundas. Son tumores, es un linfoma difuso, células grandes B cutáneo, del complejo de pierna, y empiezan con lesiones pequeñas, pero pueden ser lesiones impresionantes o enormes. Ya es con algo de respuesta, él con algo de metrotexate. Vean la respuesta de este paciente, su tercer ojo ya con una buena respuesta. Y pues eso sería todo. Creo que va a seguir el caso clínico. Y pues este es un paciente de 37 años de edad, es soltero, comerciante, sin antecedentes de importancia, solamente tiene tabaquismo de 17 años y toxicomanías. Dice que una grapa cada tercer día, no sé cómo le hacía, pero pues, y eso lleva 15 años haciéndolo, entonces sí que estaba rudo, pero pues no tenía ninguna otra enfermedad, se consideraba sano previamente. Tuvo la aparición de un tumor cervical pequeño de 6 meses de evolución, que dice que mejoraba con analgésicos, pero en los últimos 3 meses tuvo un crecimiento progresivo. Como no le dolía, no le hacía caso, era duro y móvil inicialmente. Presentó pérdida de peso de 10 kilogramos en 2 meses, no había fiebre ni diaforesis, y su problema, o que empezó a atenderse, fue porque tenía náusea, vómito y dificultad para la deglución. Se le hizo una VAP a este paciente, el reporte pues no dio nada, una biopsia abierta después de 2 meses que no fue concluyente, y una segunda biopsia incisional un mes después. El ECOG de este paciente pues ya era de 2, ya un poco deteriorado a pesar de su juventud, sin ninguna otra alteración. En el cuello el tumor medía 10 por 10 centímetros y con las características que ya habíamos dicho. Tenía una herida de 4 centímetros abierta y con secreción serohemática, que es donde hicieron la biopsia incisional. El tórax, a la exploración sin adenopatía axilar ni otras alteraciones, el abdomen bien, y en la región inguinal pues tenía adenopatía de manera bilateral de 2 centímetros. Estos son sus estudios de laboratorio, como pueden ver, aparentemente normales, DHL de 660, el resto de los exámenes bien, hemoglobina de 15, leucocitos de 9000, plaquetas normales, linfocitos de 2000, tiempos normales, y pues aquí tenemos las biopsias, la VAF que no fue útil, y después la biopsia incisional con un tumor izquierdo, donde reportan una neoplasia maligna poco diferenciada. Entonces,
en este paciente con toda esta evolución, porque también ese es un problema, el problema diagnóstico de las biopsias, ¿ustedes qué biopsia le indicarían a este paciente? ¿VAB, excisional, una biopsia por Trucut o una biopsia incisional? Excisional. ¿Por qué? Porque en el linfoma folicular, y tienen toda la razón, lo que más queremos es que sea una biopsia excisional. Sin embargo, en este caso tenía una masa tumoral muy grande, entonces no le íbamos a quitar todo el tumor, entonces pues lo que se le hizo fue una biopsia incisional, no teníamos otro sitio, y irnos a los ganglios inguinales de 2 centímetros, teniendo un tumor tan grande a la mano, pues no era adecuado. Entonces, en este caso, pues sí había que indicar una biopsia incisional. La que sigue, ahí está. El reporte de patología de la biopsia incisional es una neoplasia maligna poco diferenciada, la inmunohistoquímica es CD20 positivo, CD3 negativo, BCL6 positivo, ciclina D1 negativo y un KI del 90%. La biopsia de hueso es normocelular y el aspirado de médula ósea solo reactivo. Con la inmunohistoquímica que tenemos, ¿qué diagnóstico harían? Linfoma de Burkitt, linfoma células del manto, difuso las grandes B, linfoma difuso en las grandes T. Sí, en efecto fue un linfoma difuso en las grandes B. Burkitt, aunque tiene un KI 67 muy alto, no tenía infiltración a médula ósea, que generalmente el Burkitt con gran frecuencia infiltra médula ósea, tiene mucho más síntomas, y pues era CD20, entonces es un linfoma difuso de células grandes B, y pues no, el CD3 era negativo y tenía CD20 positivo, entonces para nada era un linfoma difuso de células grandes T. La tomografía de este paciente tiene una tumoración cervical de 137 por 111 por 126 milímetros, hiperdensa con zonas sólidas que realzan con medio de contraste, así como zonas hipodensas, heterogéneas, y se extiende a tejidos blandos. Existe desplazamiento de las estructuras de la orofaringe, región glótica y supraglótica. El paquete vasculonervioso izquierdo del cuello está inmerso en la lesión, o sea, lo está tomando. Hay disminución de la talla y opacificación de la arteria carótida común, sus ramas, así como la opacificación segmentaria y escasa de la vena yugular, está tomado todo eso. Además tiene adenopatías mediastinales, prevasculares, ventana ortopulmonar e infracarinales que miden 20.4 por 18 milímetros, y existen los ganglios, y existen ganglios izquierdos en el espacio 2 y 4 derechos del cuello de menor tamaño de 10 centímetros, el esófago está colapsado, por eso tenía las alteraciones de la deglución, el vaso tiene zonas hipointensas múltiples y tiene los ganglios inguinales menores de 20 milímetros. Con estos datos, ¿qué otras pruebas solicitaría que modificarán el tratamiento de este paciente? PET-CT, gamagrama, cariotipo, inmunohistoquímica para CEMIC. Muy bien, es la inmunohistoquímica para CEMIC. El PET-CT pues ya tiene una tomografía, ya lo están viendo, tenemos un KI alto, pues ya no nos va a ayudar mucho en la estadificación. El gamagrama esplénico pues está tomado, aunque sí nos ayudaría a corroborarlo, pero está tomado el vaso. El cariotipo nos va a ayudar, pero no está infiltrada la médula ósea, entonces vaya a ser de poca utilidad. Y la inmunohistoquímica al tejido que ya tenemos, hacerle expresión de CEMIC para ver si seguramente este puede ser un doble hit, este paciente. Y con el estadio de Ann Arbor, ¿qué estadio de Ann Arbor tiene el paciente? 2, estadio 4B más S más X, estadio 3B más S más E más X, estadio 3B más S más X o 4. Bueno, aquí está el 4. Muy bien, es un 3B
Tiene pérdida de peso, aunque no tuvo fiebre y diaforesis, tiene 10 kilogramos en menos de 2 meses. El vaso está tomado, como ya lo comentamos, tiene una infiltración extranodal local, la piel, músculo y toda esa zona. Está tomando probablemente incluso los vasos sanguíneos y pues tiene una enfermedad voluminosa muy evidente. Pues eso es todo.